La mujer en la carretera. Mi historia es corta, pero no por eso no me resultó escalofriante. Sucedió cuando regresaba con mi hermano a nuestra ciudad. Era un viaje nocturno cuando vimos aquello que no queremos volver a ver nunca más. Un compañero de trabajo que vive en el campo, me invitó al bautismo de su hija, y debido a que no quería ir solo a un lugar que no conocía, le pedí a mi hermano que me acompañara. La fiesta, al ser de campo, fue diferente a las fiestas de ciudad que estaba acostumbrado. No lo digo de forma despectiva, al contrario, creo que las fiestas de campo son mejores que las de ciudad. La gente parece más relajada, y por el tipo de música creo que hay mejor ambiente. Casi al terminar decidimos regresar, pero antes de irnos, mi amigo me recomendó que en el trayecto de tierra, justo antes de entrar a la carretera, no debía detenerme por nada del mundo. Que viera lo que viera no me detuviera, y si alguien me hablaba y me pedía un aventón, tampoco debía detenerme. Su recomendación me pareció más movida por la inseguridad del lugar que por otra cosa, pero al terminar el viaje, supe que no era por criminales, y no supe que era peor, si ver a criminales o aquello que quiero olvidar. Recién habíamos salido del pequeño pueblo y avanzado un par de kilómetros, cuando vimos una figura vestida de blanco a la distancia. Sin saber quién iba allá adelante, mi hermano, que iba en el asiento del copiloto, me recordó que no debía detenerme. Conforme nos acercamos, pudimos notar que era una silueta femenina la que caminaba. Llevaba puesto un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Ella caminaba en dirección a la carretera, por lo que no podíamos ver su rostro. Al pasar a su costado la volteamos a ver, pero no pudimos ver su rostro, solo notamos que cargaba algo en sus brazos, y aquello estaba envuelto en una especie de rebozo blanco. Al mirar por los espejos retrovisores no la pudimos ver, pensamos que era debido a la oscuridad de la noche. Pero al pasar otro par de kilómetros, volvimos a ver una silueta blanca a la distancia, y se nos hizo curioso que esa persona vistiera casi igual a la otra, y por el mismo camino. Conforme nos acercamos, notamos que era otra mujer, que también llevaba un vestido blanco que le llegaba hasta los tobillos. Para ese momento supimos que algo no andaba bien, pero ninguno de los dos quiso decir lo que pensaba. Mi hermano me volvió a recordar que no debía detenerme, y al pasar junto a esa mujer, tampoco pudimos ver su rostro, y notamos que también llevaba cargando algo en sus brazos, y aquello que cargaba también estaba envuelto en un rebozo blanco. Sentí un escalofrío al notar la misma escena volverse a repetir, y al mirar por los espejos retrovisores, tampoco pudimos ver a la mujer. Parecía que la oscuridad de la noche la había devorado. Faltaba poco para llegar a la carretera, pero al pasar quizás otros 2 kilómetros, volvimos a ver una silueta blanca a la distancia. No mentiré, teníamos miedo, pero no podíamos regresar al pueblito, porque estábamos más cerca de la carretera que del pueblo. Era al parecer la misma mujer, porque era el mismo vestido, la misma forma del cuerpo, y el mismo cabello cayéndole casi hasta la cintura. Al acercarnos, mi hermano me pidió que nos detuviéramos, ya que él quería saber qué era esa mujer. Al principio yo no quería detenerme, y discutí con él mientras nos acercábamos a la mujer. Justo cuando le estábamos dando alcance, fue que decidí detenerme, porque mi hermano plantó en mí la curiosidad por saber qué era esa mujer. Con el auto completamente detenido, volteamos a ver a la mujer, que de inmediato dirigió su rostro hacia nosotros. Ella es la cosa más espantosa que he visto, porque aquella mujer no tenía ojos, solo 2 cuencas vacías, y su sonrisa siniestra nos hizo estremecer. Lo peor de todo fue que ella se abalanzó hacia nosotros, y trató de abrir la puerta del auto. Yo aceleré, mientras la mujer corría detrás de nosotros, y mi hermano me decía que acelerara, porque nos estaba alcanzando. Llegamos a la carretera, y detrás de nosotros ya no estaba la mujer,
no había nadie y todo parecía en calma. Regresamos a nuestra ciudad con el corazón latiendo muy rápido, y sintiendo que estuvimos a punto de ser atacados por un ser extraño. Mi hermano me dijo que el niño le dio mucho miedo. Yo no supe a qué niño se refería, pero él me dijo que lo que la mujer llevaba cargando era un niño sin ojos, y que tenía la boca llena de sangre. Yo no vi a ese niño, la mera presencia de esa mujer me bastó para no ver nada más, y me alegro de ello, porque mi hermano me dijo que tuvo pesadillas como por un mes, y que en esas pesadillas veía a ese siniestro niño que la mujer cargaba. Le comenté a mi compañero de trabajo lo sucedido, y él me mencionó que casi todos en el pueblo la han visto, pero que nadie se detiene, porque quien lo hizo quedó traumado de por vida, ya que la mujer hizo que su bebé muerto se alimentara con su sangre. El restaurante fantasma. Mi relato de terror ocurrió cuando recién comenzaba siendo trailero. Tenía apenas unas semanas manejando un tráiler cuando viví mi experiencia. En la empresa donde trabajaba comenzaron dándome trabajos sencillos, principalmente a las ciudades más cercanas, y también a los pueblitos, pero nunca eran viajes largos, solamente de trayectos cortos. En una de esas salidas, que era a una ciudad que nunca antes había visitado, ni trabajando ni de paseo, fue que todo sucedió. De ida a la ciudad, vi que a un costado de la carretera estaba situado un restaurante, y debido a que no había comido nada, decidí detenerme. Me estacioné justo frente al negocio, y al bajarme recibí la llamada de la empresa. Me dijeron que debía darme prisa, ya que había ocurrido un accidente en el lugar donde debía entregar la carga, y querían que dejara la carga antes de que cerraran debido a ese accidente. Por esa razón no pude entrar al pequeño restaurante, y tuve que volver a subir al tráiler para continuar mi camino. Recuerdo muy bien aquel restaurante, porque tenía una imagen de un caballo en el rótulo de la fachada. Me alejé del lugar, y llegué a la empresa donde recibieron la carga. Después aproveché para comer en la ciudad, justo antes de regresar a la carretera. De camino a casa, no puse atención al otro lado de la carretera, por lo que no vi el negocio de comida en el que me había detenido, pero no entrado. Y pasó una semana cuando me volvieron a mandar a la misma ciudad, y volví a pasar por el lugar donde había visto el restaurante. Me sorprendí al ver ese lugar, porque aquel restaurante parecía haber sido abandonado y destruido. Me detuve al costado. Pensaba que quizás había sido víctima de criminales, pero al notar los colores de la pintura, noté que estaban desgastados, como si el paso del tiempo los hubiera puesto así, además que no había signos de fuego. El caballo, que una semana antes estaba reluciente, ahora lucía opaco y con partes descarapeladas por el tiempo. Unos 50 metros delante del restaurante estaba otro, con otro diseño y muy diferente por fuera al que ahora estaba corroído. Caminé hasta ese negocio, y le pregunté a una mujer que ahí trabajaba por el otro restaurante. Lo que me dijo me dejó helado, porque ella me dijo que 5 años antes, en ese restaurante abandonado, el dueño se había quitado la vida, y que los familiares no habían querido hacerse cargo del lugar. Debido al trágico evento sucedido ahí, nadie había querido comprar el lugar, y que desde entonces aquel restaurante quedó en el abandono. De camino de regreso a mi tráiler, miraba con atención los colores desgastados del restaurante, y me puse a pensar en qué habría pasado si la semana anterior hubiera entrado al lugar. Me dio curiosidad por saber lo que habría visto, o con quién habría platicado. He vuelto a pasar por ese sitio en muchas ocasiones, pero en ninguna de ellas he vuelto a ver el restaurante tan reluciente como la primera vez. No sé si cuando lo vuelva a ver en su esplendor me detendré, porque quiero saber lo que hay dentro de un restaurante fantasma. La última llamada. Mi relato de terror creo que me salvó la vida, o por lo menos evitó que recibiera un susto mayor.
Trabajaba de trailero cuando sucedió. En aquel tiempo había conocido a un trailero de otro estado, con el que cada que nos veíamos nos llevábamos muy bien. Era de esas amistades que surgen de la nada, pero se vuelven muy importantes. Cada que él iba a mi ciudad nos veíamos para comer, y cada que yo iba a su ciudad también nos veíamos, incluso llegamos a convivir con las familias de ambos. Él conoció a mi esposa y yo a la suya. Fue en uno de esos viajes cuando iba a su ciudad cuando pensé que debíamos vernos para comer, ya que teníamos un par de meses sin poder platicar en persona. Estaba acercándome a la ciudad donde él vivía, faltaba quizás media hora para llegar, cuando recibí una llamada. Era él. Le contesté y me puse los auriculares, y me dio mucho gusto escuchar su voz. Platicamos poco, porque noté que él estaba algo diferente, pensé que quizás estaba enfermo. Me preguntó que dónde estaba, y le dije a qué altura de la carretera estaba, y que pronto llegaría a su ciudad. Entonces él me dijo que me detuviera en un restaurante, porque más adelante un grupo criminal estaba haciendo bloqueos, y quemando los camiones y tráileres de todo el que pasaba por ahí. Sin pensarlo, en la siguiente parada me detuve, que afortunadamente estaba a pocos kilómetros de donde había recibido la advertencia. En la televisión del restaurante estaban pasando algunas imágenes del caos que los criminales provocaban, y recomendaban no pasar por el lugar. Me comuniqué con la empresa donde trabajaba, y me pidieron que esperara, ya que ellos llamarían a la empresa que necesitaba la carga. En la empresa me pidieron que regresara a la ciudad más cercana, y que me quedara ahí hasta que ellos me dieran luz verde para entregar la carga. Así lo hice, pero antes de salir del restaurante, decidí llamarle a mi amigo para agradecerle. Me contestó su esposa, y le pregunté cómo estaba, por cortesía. Ella se soltó llorando, y me dijo que estaba destrozada por la muerte de su esposo. Yo me quedé helado, acababa de hablar con él unos minutos antes, y ahora estaba muerto. No sabía qué decirle, y ella dijo algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que los de la funeraria ya lo tenían listo para el velorio. Eran tan solo unos minutos desde que le hablé. ¿Cómo era posible que la funeraria ya lo tuviera listo? Pero ella continuó, me dijo que no me había podido hablar porque el celular de su esposo ella no lo encontraba, pero que el sonido de mi llamada le había dicho dónde estaba. Y me dijo esas palabras que me helaron la sangre. Me dijo que su esposo falleció en la mañana, 8 horas antes de que me hiciera la llamada. Me causa escalofríos el decir que la última vez que platiqué con mi amigo, él ya tenía 8 horas de muerto. Un fantasma salta frente a mi tráiler. Mi relato de terror es muy corto, pero no por eso deja de ser escalofriante. Yo manejaba un tráiler en mi juventud, era otra época en muchos sentidos. Aquí en México era más seguro manejar grandes distancias. No recuerdo exactamente dónde sucedió, pero creo que fue entre Guanajuato y San Luis Potosí. Iba manejando como de costumbre, cuando llegué a una curva que siempre me daba algo de miedo, porque de salir del camino, solo estaba un gran barranco que era mortal para cualquiera que ahí cayera. Justo al salir de esa curva, sin previo aviso, un hombre joven saltó hacia mi tráiler. Debido al peso del tráiler, no me pude detener a tiempo, y pude sentir que su cuerpo pasó por las llantas del lado derecho. Aquel era mi primer accidente, y me detuve unos metros adelante, y al bajarme vi con toda claridad al joven de pie, sin ningún rasguño, a pesar de que el camión le pasó por encima. En el suelo no había ninguna marca de sangre. Le pregunté al joven si estaba bien, pero él solo se alejó corriendo hacia los árboles al costado de la carretera. Me quedé impactado por lo sucedido, porque entendí que el joven se había querido quitar la vida. Habría pensado que ese joven tenía poderes sobrenaturales, pero al girarme, pude ver que al costado de la carretera,
justo por el lugar por donde el joven había salido, estaba una cruz de cemento, que indicaba que un hombre joven había fallecido en ese lugar. Espero que estos relatos te hayan gustado. De ser así, te invito a que te suscribas al canal y le des like al video. Gracias.